Expulsada de su hogar, con sus 3 hijos a cuestas por un hombre sin escrúpulos, la viuda Alma se vio forzada a vivir en la única propiedad que nadie quería, una vieja capilla en la colina, construida sobre tierra que decían estaba salada y maldita. Mientras el hambre apretaba, ella se negó a aceptar su destino y comenzó a cavar, buscando una raíz o algo que comer. Pero lo que nadie imaginaba era el antiguo secreto que encontraría enterrado bajo el suelo estéril. Un conocimiento que le daría el poder de desafiar al fuego mismo y al hombre que quería destruirlo todo. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las zonas áridas de Durango, y su eco resuena hasta el día de hoy. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol de Durango, que antes calentaba los días de Alma, ahora solo parecía resaltar el polvo en los muebles vacíos y la palidez en los rostros de sus 3 hijos. Su esposo, un hombre de tierra y sudor, había sido devorado por un accidente en las vastas propiedades de don Ismael, un suceso tan conveniente como oscuro. Ahora, el único sonido en su humilde morada era el latido de su propio corazón, un pájaro asustado en una jaula de costillas. El hambre no era un visitante, sino un miembro más de la familia, uno que se sentaba a la mesa vacía y los observaba con ojos huecos. La desesperación era el aire que respiraba, espeso y sin promesas. La puerta se abrió sin ser llamada y con el polvo entró la sombra de don Ismael. Era un hombre tallado en la arrogancia de la tierra que poseía, con ojos como trozos de obsidiana y una voz que sonaba a sequía. No vino a ofrecer consuelo, sino a cobrar una deuda que solo existía en su ambición. Alma, con su hijo menor aferrado a sus faldas, escuchó la sentencia sin poder defenderse. «Estas tierras ya no son tuyas», decretó él, sus palabras tan frías y cortantes como el viento del desierto. La expulsión fue un acto rápido y brutal, un despojo ejecutado a plena luz del día, mientras los vecinos miraban desde lejos, prisioneros del mismo miedo. Arrojados a la vera del camino, con apenas unos bultos de ropa y la dignidad hecha jirones, Alma y sus hijos se convirtieron en fantasmas a los ojos de su propia gente. Ninguna puerta se abrió para ellos. El miedo a don Ismael era un cerrojo más fuerte que cualquier madera. Encontraron refugio en un viejo jacal de adobe abandonado en los linderos del pueblo, un esqueleto de hogar carcomido por el sol y el olvido. Mientras sus pequeños dormían acurrucados sobre un petate, Alma observaba la tierra que le habían robado, una mancha oscura bajo un manto de estrellas indiferentes. Ya no sentía solo tristeza, sino una rabia silenciosa y fría, la misma que endurece la arcilla bajo el calor implacable. Esa tierra la había visto nacer y no la abandonaría tan fácil. Pasaron las semanas y la sequía apretó su puño sobre el valle. Una tarde, el cielo se tiñó de un ocre enfermizo. Los hombres de don Ismael, en su afán de limpiar los terrenos cercanos al arroyo seco, iniciaron una quema que pronto se les escapó de las manos. Las llamas, avivadas por un viento traicionero, se convirtieron en una bestia hambrienta que galopaba hacia las casas más humildes del pueblo. Un capataz a caballo recorrió el caserío gritando la orden del patrón: dejar que el fuego siguiera su curso para purificar la tierra de maleza y ocupantes indeseados. Desde su jacal, Alma vio la lengua anaranjada lamer los mezquites, avanzando inexorable. La orden era una sentencia de muerte para la aldea que le había dado la espalda. El calor llegó antes que las llamas, un aliento de muerte que secaba la garganta y hacía llorar los ojos. El pánico se apoderó de la gente, un murmullo de rezos y maldiciones ahogado por el crepitar del monte. Pero en el pecho de Alma, el miedo se consumió para dar paso a una determinación helada.
Observó a sus hijos, acurrucados e indefensos, y vio en el fuego la misma avaricia que le arrebató a su esposo y su hogar. La aldea que la había despreciado ahora ardía bajo la misma sentencia. Dejar que todo se perdiera era rendirse, era darle la razón a don Ismael. Y Alma ya no estaba dispuesta a agachar la cabeza. Tomó la pala de su difunto esposo, un fantasma de acero frío en sus manos. Salió del jacal y enfrentó el resplandor anaranjado que devoraba la noche. El humo la asfixiaba, las cenizas calientes llovían sobre su rebozo, pero ella no se detuvo. Clavó la pala en la tierra dura y reseca con la furia de quien defiende su nido. Cada palada era un golpe contra don Ismael, contra la injusticia, contra el miedo que paralizaba a los demás. No pensaba, solo actuaba, movida por un instinto primario de supervivencia. Sus brazos ardían y el sudor le empapaba el rostro, mezclándose con el hollín, pero seguía cavando. Una mujer sola, una silueta negra recortada contra el infierno, trazando una línea en el polvo, una humilde frontera entre la aniquilación y la vida. El eco metálico de la pala contra la tierra reseca fue un llamado de guerra que pocos entendieron al principio. Los aldeanos, que se escondían tras sus puertas, asomaron la cabeza, incrédulos. La viuda, la desterrada, luchaba por sus hogares mientras ellos se acobardaban. La vergüenza fue una brasa más ardiente que las del propio incendio. Un viejo, de espalda encorvada por décadas de trabajo servil, fue el primero. Salió de su casa con un pico al hombro, sin decir palabra, y se unió a ella. Su acto rompió el hechizo del miedo. Pronto, otra pala se hundió en el suelo, y luego otra. Mujeres con cubetas, jóvenes con asadones, la aldea entera, esa que le había cerrado la puerta, ahora se arremolinaba tras ella, formando una línea de batalla improvisada. La noche se transformó en un hormiguero de actividad febril, iluminado por el avance del monstruo de fuego. Ya no había individuos, solo una maquinaria humana desesperada. Los gritos de ánimo se mezclaban con el rugido de las llamas y el toser ahogado por el humo denso. El sudor y la tierra formaban un barro oscuro en sus rostros, máscaras de una misma determinación. Alma no dirigía con palabras, sino con el ritmo incansable de su pala, un corazón de hierro que marcaba el compás de la supervivencia. La zanja se alargaba, se hacía más profunda, una herida abierta en la tierra para proteger la carne del pueblo. A pocos metros, los árboles crujían y se desplomaban, lanzando una lluvia de brasas que chisporroteaban al borde de su defensa. El frente de fuego chocó contra la zanja con un rugido que silenció todos los demás sonidos. Una ola de calor asfixiante golpeó a los aldeanos, haciéndolos retroceder un paso, pero la línea no se rompió. Las llamas, furiosas al encontrar el obstáculo, se elevaron en una pared anaranjada, lanzando lenguas de fuego y una lluvia de chispas sobre sus cabezas. El pasto seco del lado del pueblo comenzó a prenderse en docenas de puntos, pero el miedo había sido reemplazado por una furia colectiva. Alma, con el rostro ennegrecido y los ojos encendidos, fue la primera en saltar sobre una nueva llama, sofocándola con un costal mojado. Su acción fue un chispazo que encendió a los demás, quienes se movilizaron para apagar cada foco, defendiendo su trinchera con una desesperación heroica. Con las primeras luces del alba, la batalla terminó. El fuego, falto de alimento, se redujo a un resplandor agonizante al otro lado de la herida abierta en la tierra. Un lado era un paisaje negro, humeante y muerto. El otro, la aldea, magullada y cubierta de hollín, pero viva. La gente, exhausta, se dejó caer sobre el suelo polvoriento, los músculos temblando por el esfuerzo. En el silencio denso, cargado de humo y alivio, todas las miradas se volvieron hacia Alma. Ella no los miró. Con la pala aún en la mano,
Su vista estaba fija en el jacal donde dormían sus hijos, y más allá, en la tierra que era suya por derecho y que esa noche, con fuego y sudor, había comenzado a reconquistar. El silencio que siguió al último estertor del fuego fue más pesado que el humo. Los aldeanos, cubiertos de una mezcla de tierra y ceniza, no se atrevían a hablar. Fue el mismo viejo del pico quien se acercó con el sombrero en las manos y la mirada en el suelo. «¿Nos salvó?» «Doña Alma», murmuró su voz rasposa. «Nos salvó de nosotros mismos». Una mujer le ofreció un jarro con agua, otro un trozo de pan duro. Eran ofrendas de paz, peticiones de perdón silenciosas. Alma aceptó el agua y bebió un largo trago. No había enojo en su rostro, pero tampoco había perdón. Solo la calma dura de la piedra. Su victoria no era para ellos. Era un muro levantado para proteger a sus hijos. La tregua del amanecer duró poco. El galope de un caballo rompió la quietud, anunciando la llegada del verdadero dueño de la desgracia. Don Ismael apareció en la loma, su figura imponente contra el cielo anaranjado. Su mirada recorrió el paisaje, la tierra quemada de un lado, el pueblo a salvo del otro, y la zanja como una cicatriz de desafío. Su rostro, por lo general una máscara de control, se contrajo en una mueca de furia pura. Clavó sus ojos en Alma, la viuda insignificante que se había atrevido a desafiar su voluntad de fuego. Detrás de ella, los aldeanos, que antes se habrían dispersado como hojas secas, se mantuvieron firmes, cansados y sucios, pero ya no rotos. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía compañía, una extraña y recién nacida dignidad. Don Ismael espoleó su caballo, descendiendo la loma en una nube de polvo y furia. Se detuvo a un palmo de Alma, tan cerca que ella pudo oler el cuero de su silla y la soberbia del hombre. «¿Quién te crees que eres, mujer?», siseó, su voz un látigo que buscaba la piel sumisa de antes. «Te di una orden. Este fuego era mío. Era mi voluntad sobre mi tierra». Su mirada barrió a la multitud, esperando cosechar el miedo de siempre, pero solo encontró ojos endurecidos por el hollín y la resolución, y manos que no soltaban sus palas y azadones. Alma no respondió, lo sostuvo con la mirada, un gesto que ya no era de súplica, sino de juicio. La zanja a sus pies era su única y contundente respuesta. Por un instante, la certeza de don Ismael se quebró. Estaba acostumbrado a los lamentos, no a la dignidad silenciosa. «Gutiérrez», le gritó a su capataz, que observaba desde lejos, «quiero a esta viuda fuera de aquí ahora». Pero al oír la orden, el viejo del pico dio un paso al frente, plantándose al lado de Alma. Una mujer lo imitó, y luego un joven. En segundos, una muralla humana armada con el coraje nacido de las cenizas se formó tras ella. El capataz miró a su patrón, luego al pueblo, y no movió un músculo. Don Ismael entendió. El fuego no había purificado nada, había forjado una unidad. Con una maldición ahogada, tiró de las riendas y se marchó, dejando una promesa de venganza flotando en el aire. Nadie se movió hasta que el polvo levantado por el caballo de don Ismael se asentó por completo, como una promesa amarga. El silencio fue roto por el llanto de un niño, un sonido que devolvió a todos a la realidad. Los aldeanos ya no miraban a Alma con gratitud, sino con una nueva clase de respeto, uno que se le da a un líder. Fue la esposa del herrero quien habló, su voz firme a pesar del agotamiento. «Ese jacal no es lugar para usted, doña Alma. Vuelva a su casa. Nosotros la ayudaremos a levantarla de nuevo». No era una oferta, era un juramento. La comunidad, antes un conjunto de miedos individuales, ahora era un cuerpo único, y ella era su columna vertebral. La euforia de la supervivencia se evaporó con el sol de la mañana, dejando un residuo de miedo helado.
Sabían que la retirada de don Ismael no era una derrota, sino el preludio de una guerra. Se reunieron en el centro de la plaza improvisada con las herramientas aún en mano. «Nos va a matar de hambre o a balazos», dijo un joven con la voz rota. «Nos quitará el acceso al río». Fue entonces cuando Alma habló, su voz baja pero cortante como un pedernal, acallando todos los murmullos. «Anoche la tierra nos dio una trinchera, hoy nos dará de comer». Miró hacia sus antiguos sembradíos, ahora cubiertos de ceniza. «Esa ceniza es abono, el miedo no se come, vamos a trabajar». Las palabras de Alma no fueron un ruego, sino una orden silenciosa que todos entendieron. Antes de que el sol se levantara por completo, el pueblo se movió. Guiados por ella, marcharon hacia los campos ennegrecidos. El chasquido de los azadones al romper la costra de ceniza se convirtió en la nueva música de la aldea, un ritmo de desafío y esperanza. Hombres y mujeres, con los rostros aún tiznados, hundieron las manos en la tierra fértil por el fuego, plantando las pocas semillas que habían guardado para tiempos peores. No era solo trabajo, era la fundación de un nuevo hogar sobre las ruinas del miedo, un acto de fe en la tierra y en ellos mismos, sembrando su futuro en el mismo suelo que debía ser su sepultura. La actividad no pasó desapercibida. Desde el casco de su hacienda, don Ismael observaba con un catalejo. La incredulidad inicial se transformó en una rabia fría y calculadora. No veía sembradores, sino una insurrección creciendo en sus propias tierras, alimentada por la viuda que debía estar rogando por limosna. No volvería a usar el fuego, un arma demasiado ruidosa y directa. Su venganza sería silenciosa y certera como la sed. «Gutiérrez», le dijo a su capataz sin apartar la vista del lente, «cierra la compuerta del río. Quiero ver cómo esa cosecha de rebeldía se seca bajo el sol, que la misma tierra que hoy trabajan se convierta en su tumba de polvo». La respuesta de la tierra fue inmediata y cruel. El canto del agua en la acequia, esa promesa líquida que alimentaba los surcos, comenzó a debilitarse. Pasó de ser un murmullo alegre a un hilo de voz, y luego a un silencio ominoso que heló la sangre de los trabajadores. Los azadones quedaron suspendidos en el aire. Las miradas se cruzaron, llenas de una pregunta que nadie se atrevía a formular. El canal se convirtió en una serpiente de lodo húmedo que se secaba bajo el sol implacable. No hacían falta mensajeros para entender la nueva sentencia de muerte. Alma, sin decir palabra, dejó caer su herramienta y caminó con paso firme hacia el río, hacia la compuerta que controlaba el destino de todos. El pueblo la siguió en un silencio de procesión fúnebre. La compuerta de hierro estaba cerrada, asegurada con un candado nuevo y soberbio que brillaba como una burla. El río, propiedad de don Ismael, fluía abundante y ajeno al otro lado. Un gemido de desesperación recorrió a la gente. La esperanza, tan duramente ganada, se evaporaba como el agua en el barro. Pero Alma no miró el candado. Su mirada recorrió la tierra, buscando los secretos que solo conocen quienes han nacido de ella. Sus ojos se detuvieron en el lecho del arroyo seco, allí donde los mezquites se aferraban a la vida con un verde más profundo. «La sed está arriba», dijo con la voz ronca por el polvo, «pero el agua duerme abajo». Señaló una curva donde la arena parecía más oscura. «Aquí, caben aquí». La orden fue un latigazo contra la apatía. La duda fue una sombra breve, disipada por la desesperación. El viejo del pico, su lealtad forjada en el fuego, fue el primero en obedecer. Hundió la herramienta en la tierra con un crujido seco, y su acto fue la chispa que reavivó a la comunidad. Pronto, el lecho del arroyo se pobló de espaldas dobladas y brazos que se movían con una energía febril. El sol los castigaba sin piedad, y el único sonido era el golpeteo rítmico de palas y azadones contra un suelo que parecía burlarse de su esfuerzo. Alma cavaba a su lado, sin descanso.
su rostro una máscara de polvo y determinación. No rezaba, confiaba. Confiaba en la memoria de la tierra, en el pulso oculto que solo ella parecía sentir. No fue un torrente, sino un milagro humilde. La punta de un pico se hundió con un sonido sordo y húmedo, y al sacarlo brotó un hilo de lodo oscuro. Un grito ahogado recorrió la fila de trabajadores. Se arrodillaron, escarbando con las manos, y el lodo dio paso a un agua turbia que se acumuló lentamente en el fondo del pozo improvisado. Un hombre hundió sus manos en el agua fresca y se la llevó al rostro, llorando de alivio. La primera cubeta se llenó y pasó de mano en mano, un sacramento compartido. Cada trago no solo calmaba la sed, era un sorbo de libertad, una declaración silenciosa de que ya no dependían de la clemencia de don Ismael. Alma observó, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. La noticia del pozo llegó a la hacienda no como un rumor, sino como una bofetada. Don Ismael, observando el ir y venir de las cubetas con su catalejo, sintió una furia tan profunda que la tierra misma pareció temblar bajo sus botas. Rompió el lente contra una columna de cantera, astillando el cristal que le mostraba su propia impotencia. No era el agua lo que lo enfurecía, sino el desafío. Esa tierra que él creía dominar le hablaba a la viuda en un idioma que él desconocía, revelándole sus secretos. «Se acabó la paciencia, Gutiérrez», gruñó, su voz un eco de trueno seco. «Ensilla a los hombres, tráeme a la viuda, y si el pueblo se mete en medio, quiero un escarmiento que recuerden por generaciones». En la aldea, la celebración fue tan breve como un sorbo de agua fresca. Alma, sin embargo, no miraba el pozo, sino la polvareda lejana en el camino a la hacienda. Sabía que cada gota de libertad que extraían de la tierra era una ofensa que don Ismael no perdonaría. «No festejen todavía», dijo, su voz calmando la euforia naciente. «Lleven agua a las casas, llenen cada cántaro, aseguren las puertas». Sus palabras, antes las de una simple vecina, ahora resonaban con la autoridad de una generala en el campo de batalla. Las palas y los picos que abrieron la tierra ahora se apoyaban contra las puertas de adobe, mudos centinelas de hierro. La aldea dejó de ser un caserío de víctimas para convertirse en una trinchera a la espera. La polvareda no tardó en convertirse en una docena de jinetes, una nube de amenaza que se detuvo en los linderos del pueblo. Don Ismael, al frente, no avanzó de inmediato. Con un gesto, ordenó a sus hombres rodear el caserío, un cerco de caballos y rifles contra el adobe y la dignidad. El silencio de la aldea era total, sepulcral, un vacío que absorbía el sonido de los cascos nerviosos y el cuero crujiente. Solo las puertas atrancadas respondían a la amenaza. La voz de don Ismael, amplificada por el odio, rompió el aire como un disparo. «Alma, sal ahora mismo, o juro que prenderé fuego a cada uno de estos nidos de ratas y cerraré la zanja con sus propios cuerpos». La puerta del jacal de Alma se abrió con un rechinido lento, un quejido de madera que cortó la tensión. Salió sola, desarmada, cubierta aún con el polvo del pozo y la fatiga de la noche anterior. Se plantó frente a su hogar, una figura menuda pero inquebrantable ante la línea de jinetes. No había miedo en su mirada, solo el peso de la tierra que defendía. Don Ismael soltó una carcajada hueca. «Mírenla, la reina de los muertos de hambre, defendiendo su palacio de lodo». Alma esperó a que el eco de su burla se apagara en el silencio. «Esta tierra no es suya, don Ismael», dijo entonces, su voz clara y firme. «Usted no la posee, solo se sirve de ella, y la tierra ya se cansó de su mano». La insolencia fue una chispa en un campo de pólvora. El rostro de don Ismael se endureció hasta convertirse en una máscara de odio. Con un gesto seco, señaló a Alma. «Agarren a esa bruja».
2 de sus hombres espolearon a sus caballos, listos para cumplir la orden, pero se detuvieron en seco. Un sonido los congeló, el chirrido de una puerta al abrirse, y luego otro y otro más. Como un coro de goznes resecos, las puertas de la aldea se abrieron, revelando a los hombres y mujeres que se habían escondido. No gritaron, no corrieron, simplemente salieron y se pararon en sus umbrales con los picos, palas y azadones firmemente sujetos. No era un ejército, sino un bosque de miradas endurecidas que rodeaba a los jinetes, un silencio más amenazante que cualquier grito. Los jinetes, hombres acostumbrados a infundir miedo, intercambiaron miradas incómodas. Estaban armados, pero se sintieron repentinamente sitiados. Gutiérrez, el capataz, no dio la orden de avanzar. Su mirada se cruzó con la del viejo del pico, un hombre al que conocía desde niño. Por primera vez, el poder de don Ismael encontró una frontera que no era de tierra, sino de voluntades inquebrantables. La rabia del hacendado se ahogó en impotencia al ver la vacilación de sus propios hombres. Tiró de las riendas con violencia, haciendo que su caballo se encabritara. «¡Disfruten su pozo, perros!», escupió con veneno. «Cuando se sequen hasta los huesos, recuerden este día. La tierra misma los va a tragar». Y dándose la vuelta, se marchó al galope, dejando tras de sí no una amenaza, sino una profecía. La polvareda se disipó, pero la amenaza quedó flotando en el aire, densa como el bochorno antes de la tormenta. Nadie celebró la retirada. El pueblo entero permaneció en sus umbrales, observando el camino vacío, escuchando el eco de una profecía que helaba los huesos. Las herramientas en sus manos ya no se sentían como simples instrumentos de labranza, sino como extensiones de su propia voluntad, armas forjadas en la desesperación. Alma no miraba el horizonte por donde se fue el hacendado, sino el suelo bajo sus pies. Entendía que la guerra ya no sería de rifles contra azadones. Don Ismael había invocado a un Dios más antiguo y poderoso, la propia tierra. Y para sobrevivir, tendrían que aprender a rezarle en su mismo idioma de polvo y sequía. No hubo una junta ni se dijeron discursos. La nueva ley del pueblo se escribía con acciones. Fue Alma quien rompió el trance, caminando hacia el pozo recién nacido. Tomó una cubeta, no para beber, sino para regar la milpa más cercana con una parsimonia casi ceremonial. Su gesto fue una respuesta silenciosa a la maldición. Si la tierra los iba a tragar, ellos la nutrirían primero, uno a uno. Los aldeanos entendieron, dejaron sus puestos de guardia y comenzaron una nueva faena: fortalecer su vínculo con el valle. Cavaron canales más profundos para aprovechar cada gota, reforzaron los techos de adobe con lodo nuevo y crearon un almacén común, una reserva para el largo asedio que se avecinaba. No trabajaban por miedo, sino con un desafío sereno. Los meses se arrastraron bajo un sol que ya no era padre, sino verdugo. La profecía de don Ismael se hizo costra en la tierra, que se abrió en grietas sedientas. La milpa se convirtió en un campo de batalla donde cada tallo luchaba por su vida. El agua del pozo, medida en jícaras, era un tesoro repartido con solemnidad sagrada, primero para los niños, luego para las plantas. Mientras otros miraban al cielo esperando una lluvia que no llegaba, Alma observaba el suelo. Leía la tenacidad del nopal, la sabiduría del mezquite aferrado a la vida subterránea. Enseñó a su gente a no buscar milagros, sino a imitar la obstinada resistencia del desierto, a encontrar la vida donde solo parecía haber muerte, creyendo que el tiempo y la sed habrían hecho su trabajo. Don Ismael cabalgó hacia el pueblo solo para saborear su victoria. Esperaba encontrar el silencio de un cementerio o los últimos sobrevivientes arrastrándose a suplicar piedad.
Lo que vio detuvo a su caballo en seco. La aldea estaba flaca, sí, pero no vencida. Vio mujeres moliendo vainas de mezquite para hacer harina, a niños comiendo tunas y pencas de nopal. No solo sobrevivían, se estaban alimentando del desierto, el mismo verdugo que él les había enviado. En el centro de todo, Alma. No parecía una viuda acorralada, sino la dueña de una tierra que le había revelado secretos que a él, su supuesto amo, siempre le fueron negados. La palabra plaga quedó suspendida en el aire seco, un veredicto que ni sus rifles podían acallar. Don Ismael miró los rostros curtidos que lo rodeaban y por primera vez no vio siervos, sino jueces. En su propia tierra, él era el extraño. Su poder, construido sobre el miedo y los cercos de alambre, se desmoronaba ante una fuerza que no podía comprar ni amenazar. Sin decir más, montó su caballo y se alejó. Su galope no fue el de un hombre furioso, sino el de alguien que huye de un fantasma. Los aldeanos lo vieron desaparecer en el horizonte. No hubo gritos de victoria. Alma simplemente se inclinó, recogió una tuna del suelo y comenzó a quitarle las espinas con la destreza de la costumbre. La verdadera batalla seguía siendo contra el hambre, no contra un hombre. Esa tarde, mientras el sol teñía de sangre los cerros, la gente se reunió no por una nueva amenaza, sino para compartir lo poco que tenían. Sobre un petate extendido en el centro del pueblo pusieron lo recolectado: harina de mezquite, nopales asados, tunas y las raíces que Alma les enseñó a encontrar. No era un banquete, sino un pacto sellado con el sabor de la tierra. Alma partió el primer trozo de pan de mezquite y se lo dio al más pequeño de sus hijos, y luego al hijo del vecino. El acto se repitió en silencio, tejiendo una red invisible de reciprocidad. Ya no eran individuos luchando por sobrevivir, sino un solo cuerpo con un único estómago y un mismo corazón terco, aprendiendo a nutrirse de las espinas para poder florecer en el desierto. Las semanas se convirtieron en un mes de calma tensa. La noticia llegó no como un estruendo, sino como un susurro traído por el viento. Don Ismael se había ido. Un vaquero que buscaba ganado perdido encontró la hacienda abandonada, con las puertas abiertas y el polvo reclamando los lujos. Decían que la tierra misma lo había expulsado, que se había vuelto un lenguaje hostil que él ya no entendía. Su poder, que creía grabado en títulos de propiedad, no era nada frente a la memoria del suelo. La aldea no celebró su partida. En cambio, un silencio solemne se apoderó de ellos, el de quienes entienden que no vencieron a un hombre, sino que fueron aceptados de vuelta por una madre severa a la que habían aprendido a escuchar. Y entonces, una tarde, el aire cambió. Trajo consigo un olor olvidado, el perfume de la tierra mojada. No fue una tormenta furiosa, sino una lluvia mansa y persistente que cayó como una bendición. Alma salió de su jacal y se quedó quieta, dejando que el agua lavara el hollín y el polvo de su piel, que borrara las huellas de la sequía y el miedo. El agua corrió por los surcos recién sembrados, llenó hasta el borde la zanja que los salvó y desbordó el pozo que les dio de beber. Era la respuesta de la tierra, un bautismo que borraba la maldición del hacendado. Los niños chapoteaban en los charcos y la risa, un sonido casi extraño, regresó para quedarse en la aldea renacida. Al día siguiente, el sol no encontró un pueblo convaleciente, sino una comunidad en movimiento. Alma, con el rebozo aún húmedo por el sereno, fue la primera en cruzar la zanja, esa cicatriz que ahora era un puente hacia el futuro. Detrás de ella, en una procesión silenciosa, la aldea entera la siguió. No se dirigían a sus propias milpas, sino a los vastos campos que don Ismael había abandonado. No iban como invasores ni con la rabia del despojado, sino con la solemnidad de herederos que regresan a casa. Cada paso sobre esa tierra mojada era un acto de posesión.
una declaración firmada con huellas de guaraches en el lodo, reclamando lo que el sudor de sus ancestros ya había comprado generaciones atrás. La casa grande de la hacienda los recibió con el eco del abandono y el olor a encierro. Los lujos eran fantasmas de un poder extinto. Algunos jóvenes, con el fuego de la revancha aún en los ojos, hablaron de quemarla, de borrar la memoria del patrón con cenizas, pero la voz de Alma, serena, los detuvo. La piedra no tiene la culpa, dijo, tocando un muro frío y macizo. Con esto construiremos la escuela que nunca tuvimos y el granero que nos protegerá del hambre. Y así comenzó el desmantelamiento, no como un acto de odio, sino con el propósito de un alfarero. La arrogancia de la cantera se convertiría en cimientos para la comunidad, transformando un monumento a la opresión en la promesa de un futuro sembrado por ellos mismos. El trabajo comenzó con la solemnidad de una ceremonia. El clangor de los marros contra la cantera no sonaba a destrucción, sino a la forja de un nuevo destino. Hombres y mujeres, hombro con hombro, desmontaban las vigas que habían sostenido un techo de tiranía y limpiaban los adobes que habían sido testigos mudos del abuso. Cada piedra recuperada era una ofensa de vuelta, un peso quitado del alma colectiva del pueblo. El polvo que se levantaba no era el de la ruina, sino el polen de un futuro que ellos mismos estaban construyendo con sus manos. Alma trabajaba en silencio, pasando los materiales de mano en mano, su rostro sereno marcando el ritmo de una reconstrucción que era tanto física como espiritual. Los cimientos de la escuela fueron lo primero que trazaron en la tierra limpia. Usaron las piedras más nobles de la hacienda, aquellas que habían formado la fachada arrogante, para delinear el espacio donde sus hijos aprenderían a leer el mundo, no solo la tierra. Mientras los adultos trabajaban, los niños, que nunca habían conocido más aula que el campo, observaban con una mezcla de asombro y timidez. Alma reunió a un grupo de los más pequeños y, usando un trozo de carbón sobre una laja lisa, dibujó la primera letra. No era solo una A, era la llave de una puerta que por generaciones les había estado vedada. La promesa de que ningún patrón volvería a someterlos con un papel que no pudieran entender. El carbón en la mano de Alma no solo dibujaba letras para los niños, sino que también trazaba un mapa de posibilidades en los rostros de los mayores. Muchos habían vivido sus vidas enteras firmando con la huella del pulgar, prisioneros de una ignorancia impuesta. Mientras las voces infantiles balbuceaban sus primeras sílabas, el sonido de los martillos construía el granero, el otro pilar de su autonomía. Se levantaban dos fortalezas a la vez, la del saber y la del sustento. La aldea aprendía que el hambre de la panza y el hambre del conocimiento se calmaban con el mismo ingrediente, el trabajo conjunto. Preparaban una cosecha que ya no se mediría solo en mazorcas de maíz, sino en la dignidad de nombrar el mundo por sí mismos. Un día, la rutina fue interrumpida por una nube de polvo diferente. No era el galope furioso de un patrón, sino el trote cansino de una mula. Montado en ella venía un hombre de la ciudad, con papeles bajo el brazo y unos anteojos que parecían juzgar el paisaje. Buscaba la hacienda de don Ismael para notificar un embargo por deudas, esperando encontrar un feudo en decadencia. Pero se topó con una comunidad en plena efervescencia, un pueblo sin amo que leía su destino en la tierra y en las lajas de pizarra. Fue Alma quien lo recibió, sin reverencias. Le ofreció agua del pozo y le explicó con palabras sencillas. El patrón se fue. La tierra se quedó con sus verdaderos dueños. El hombre de la ciudad parpadeó, desconcertado. Sus papeles, llenos de sellos y jerga legal, parecían un lenguaje muerto frente a la evidencia viva que lo rodeaba. Señora, entienda, hay un proceso. La ley dice que esta tierra ya no pertenece a Ismael, sino a sus acreedores.
Alma no discutió. Lo guió en silencio por la aldea, mostrándole no con palabras, sino con hechos. Le señaló el granero a medio construir, el murmullo de los niños deletreando sus primeras letras en las lajas. Finalmente se detuvo y tomó un puñado de tierra húmeda. Nuestras escrituras son el sudor que regó esta milpa y las cenizas que no nos quemaron. Son las manos que levantan esta escuela. Dígale a sus patrones que vengan a leerlas. El funcionario guardó sus documentos con una lentitud inusual, su certeza burocrática erosionada por la dignidad inquebrantable de esa gente. No era un hombre malo, solo un mensajero de un mundo que aquí no tenía jurisdicción. «Debo informar de esto», dijo finalmente, casi como una disculpa. «Las cosas en la capital no se ven así». Montó su mula y se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de una nueva incertidumbre, la amenaza de un enemigo sin rostro llamado la ley. Los aldeanos miraron a Alma y ella a ellos. «No hemos luchado contra el fuego y la sed para rendirnos ante un sello de tinta», sentenció. «Aprendimos a leer la tierra. Ahora aprenderemos a escribir nuestro propio destino». La mula del funcionario se perdió en el horizonte, llevándose la certeza y dejando una inquietud más fría que el miedo. La ley era un fantasma sin cuerpo al que no se le podía cavar una zanja. Esa noche, alrededor de una fogata, el murmullo de la gente era de zozobra. «¿Qué haremos, doña Alma?», preguntó la esposa del herrero, su voz reflejando la duda de todos. «No sabemos de letras ni de tribunales». Alma miró las llamas, que ya no eran enemigas, sino consejeras. «El fuego nos enseñó a cavar, la sed a buscar. Ahora el papel nos enseñará a hablar», respondió con calma. «Uno de nosotros debe ir a la ciudad y aprender ese lenguaje de tinta. Debe convertirse en nuestra voz, la voz de la tierra, para que se escuche donde se firman los destinos ajenos». La decisión no se discutió, se asumió, pero ¿quién sería el mensajero? La capital era un monstruo de piedra y engaños para gente de campo. Fue entonces que el viejo del pico, con la sabiduría que dan los años de silencio, propuso algo. «No mandemos al más fuerte, sino al que mejor escucha. Mandemos al hijo del herrero, que es joven, sabe leer un poco y tiene la cabeza fría». El pueblo entero respaldó la elección. No tenían oro, pero vaciaron sus despensas, costales de maíz, quesos secos, la promesa de enviar más. El joven no iría a pelear, sino a buscar un abogado del que se oían rumores, un tal licenciado Rivas que defendía a los desposeídos. Iba como un embajador, cargado con el sustento y la fe de su gente. La partida de Mateo, el hijo del herrero, se vistió con la solemnidad de un ritual. Al alba, con la mula cargada de provisiones y de la esperanza de todos, el pueblo entero lo despidió en silencio. No hubo llantos, solo la presión de manos callosas sobre su hombro. Alma se acercó y, en lugar de un consejo, le entregó una pequeña talega de lona. «Es tierra de nuestra zanja», le dijo en voz baja, «para que no olvides por qué peleas, ni de qué estás hecho». El joven asintió, con la garganta anudada, y emprendió el camino. Cada paso de la mula lo alejaba del mundo de adobe y lo adentraba en un laberinto de papel y engaños del que debía regresar victorioso. La ausencia de Mateo dejó un hueco lleno de espera. La incertidumbre era un animal que rondaba por las noches, pero Alma no le permitía anidar. Con la primera luz, su voz era el llamado a la faena, transformando la ansiedad en adobes y la duda en surcos bien trazados. «Nuestras manos deben hablar tan fuerte como su voz en la ciudad», decía mientras levantaban los muros del granero. El trabajo se volvió una oración colectiva, un acto de fe. Cada piedra asentada en la escuela, cada mazorca guardada, era un argumento sólido que le enviaban a la distancia, la prueba tangible de que su derecho no estaba escrito en tinta, sino amasado con el lodo y el sudor de una comunidad que se negaba a morir.
Las lunas menguaron y crecieron, y con ellas la milpa. La tierra, agradecida, respondió al sudor con una generosidad que no recordaban bajo el yugo del patrón. La primera cosecha no fue solo de maíz y calabaza, sino de una soberanía recién descubierta. Cada elote que llenaba el granero era un voto de confianza, cada frijol un argumento contra los papeles de la ciudad. Mientras las espigas doradas se apilaban, los muros de la escuela se levantaban con la misma terquedad. Los niños ya no solo dibujaban letras en lajas, empezaban a deletrear las palabras futuro y justicia en cuadernos improvisados. La aldea no solo esperaba, sino que construía las pruebas de su legitimidad con cada adobe puesto y cada semilla cosechada. El regreso de Mateo no fue anunciado por trompetas, sino por el ladrido de un perro flaco al reconocer su mula. El joven había partido, pero regresó un hombre con la mirada endurecida por el polvo de la ciudad y el peso de lo aprendido. Reunió al pueblo frente al granero lleno. «El licenciado Rivas nos ayudará», dijo, y un suspiro de alivio recorrió a la gente. Pero su siguiente frase lo congeló. «Pero la ley no entiende de sudor ni de cosechas. Entiende de papeles y de voces, necesita nuestras historias. Cada abuso de don Ismael, cada muerte disfrazada de accidente, cada despojo, necesita que nuestra memoria se convierta en tinta. La batalla ya no se libraría con palas, sino con palabras, y todos voltearon a ver a Alma, la memoria viva de la aldea. Alma no respondió con palabras, su silencio fue la respuesta. Esa noche, junto al fuego que ya no amenazaba, sino que reunía, ella se convirtió en la primera testigo. Su voz, baja y sin temblar, desenterró el fantasma de su esposo, nombrando el accidente por lo que era, un asesinato conveniente. Su confesión fue la primera piedra que rompió la superficie del miedo. Tras ella, un viejo habló del lindero movido a la mala, una viuda del préstamo que se multiplicó con usura, otro del agua desviada. Cada relato era una pala removiendo las cicatrices del alma colectiva. Mateo, a la luz de un candil, llenaba hojas de papel con caligrafía temblorosa, convirtiendo el dolor acumulado en la munición que necesitaban. La noche se pobló de susurros, un rosario de injusticias recitado por fin en voz alta. El sol del nuevo día no encontró a un pueblo de víctimas, sino a una familia que había compartido sus fantasmas al calor del fuego. El aire se sentía más ligero, liberado del veneno de los secretos guardados. Ya no se miraban con la desconfianza del que sufre solo, sino con el reconocimiento del compañero de trinchera. Alma tomó el fajo de hojas que Mateo le entregó. No era papel, era el testimonio de una generación, la verdadera escritura de propiedad forjada con lágrimas y sudor. Con la solemnidad de quien maneja algo sagrado, lo envolvieron en una manta limpia y lo sellaron en una caja de madera. Esa caja no contenía solo la esperanza de un juicio, sino el alma reconstruida de la aldea. Su voz de papel viajaría para reclamar lo que la tierra ya les había concedido. Mateo partió por segunda vez al amanecer. Esta vez, la mula no iba cargada de maíz, sino de un solo bulto sagrado, la caja con la memoria del pueblo. El silencio de la despedida era más denso que la neblina de la madrugada. Cada habitante lo tocó al pasar, un gesto que no era de adiós, sino de encargo, transfiriéndole la fuerza de sus callos y la fe de sus plegarias. Alma se le acercó y le ajustó la cobija sobre la caja. «Que no te engañen con palabras huecas», le susurró. «Tú llevas la verdad de la tierra, y esa tiene más peso que todo su oro». El joven asintió, su rostro ya no el de un muchacho, sino el de un custodio. La espera se tejió con el ritmo del trabajo diario. El adobe subía, la escuela tomaba forma y el granero se erguía como un centinela de su prosperidad. Pero el cambio más profundo ocurría bajo el techo improvisado del aula. Allí, Alma,
con el carbón como tiza y la paciencia como libro de texto, enseñaba a los niños a firmar su propio nombre. Ya no era una mancha de tinta del pulgar, sino un trazo único y personal, una declaración de existencia. Los adultos, después de la faena, se acercaban a mirar y algunos, con timidez, pedían aprender también. La aldea no solo esperaba justicia, estaba aprendiendo a escribirla, letra por letra, en el corazón de su nueva generación. Pasaron las cosechas y el granero se llenó, pero la verdadera siembra era la de la paciencia. La respuesta llegó en el lomo de un caballo sudoroso, montado por un muchacho que apenas conocía el camino. Traía un sobre amarillento con un sello de cera que nadie reconoció, pero cuyo peso todos sintieron. El trabajo se detuvo. Las palas y los azadones cayeron en un silencio expectante mientras el jinete buscaba a Alma. Ella recibió el papel, sintiendo su fragilidad, tan distinta a la solidez de una piedra o una mazorca. Sus dedos, más acostumbrados al tacto de la tierra que al del papel, rompieron el sello con un cuidado reverencial. Rodeada por su gente, bajo el sol implacable, sus ojos recorrieron las líneas de tinta y su rostro, una máscara de serenidad, se tensó imperceptiblemente. Su voz no flaqueó al traducir la tinta para los que no sabían leer. El licenciado Rivas había logrado una audiencia, pero los acreedores y el juez, incrédulos ante las historias de un pueblo fantasma, exigían la presencia de los testigos. La ley, leía Alma citando al abogado, necesita ver el rostro del que sufre. Pedían que una comitiva, encabezada por ella, viajara a la capital para dar fe de su reclamo. Un murmullo de miedo recorrió la asamblea. La ciudad era una trampa de la que nadie volvía igual. Pero el viejo del pico, golpeando el suelo con su bastón, sentenció: pues entonces conocerán el rostro de esta tierra, no irá sola. La decisión fue unánime. Se prepararía un viaje, no una rendición. La preparación no fue la de un viaje, sino la de una embajada. El pueblo entero se volcó en el esfuerzo, no con la zozobra del miedo, sino con la serena gravedad de quien cumple un mandato. Las mujeres envolvieron en mantas limpias quesos añejos, costales de pinole y charales secos del río. Los hombres revisaron cada eje y cada clavo de la vieja carreta que los llevaría. La comitiva elegida fue un reflejo de su lucha. Alma, el cerebro y el corazón, el viejo del pico, la memoria endurecida por el sol, y la esposa del herrero, la voz tenaz de las madres que habían aprendido a alimentar a sus hijos con el desierto. No llevaban armas ni dinero, solo el sustento para el camino y la dignidad como única armadura. Partieron en la penumbra del alba, cuando el aire todavía olía a tierra fría y a sereno. La aldea entera formó un pasillo silencioso, un muro de contención contra la duda. Nadie pronunció palabra. Los adioses se dijeron con la mirada, con el apretón de una mano, con el peso de la confianza depositada. Una niña pequeña, la hija del panadero, se acercó a Alma y le puso en la mano una piedra lisa del arroyo, un amuleto mudo y pesado como una promesa. Alma la apretó en su puño y subió a la carreta. El chirrido de las ruedas sobre la tierra fue el único sonido que rompió la quietud. Una queja de madera que comenzaba a trazar un camino incierto hacia la selva de piedra. El viaje fue un lento despojarse de sí mismos. Con cada legua, los mezquites y nopales dieron paso a llanuras yermas y luego a caminos más transitados, donde el polvo ya no olía a su tierra, sino a la prisa de otros. No hablaban mucho. Preferían leer el lenguaje del camino, un mapa de huellas ajenas que los llevaba cada vez más lejos de su centro. Alma apretaba en su mano la piedra del arroyo, un ancla fría y real que la conectaba con el jacal donde dormían sus hijos. El viejo miraba el sol, midiéndolo con una sabiduría que no servía de nada aquí, mientras la esposa del herrero racionaba el agua con una disciplina férrea.
La tierra conocida se convertía en memoria, y el horizonte prometía un monstruo de piedra y ruido. La ciudad los embistió como una bestia. El estruendo de campanas, pregones y ruedas de acero sobre el empedrado fue un golpe físico que los hizo encogerse. Edificios tan altos que parecían apuñalar el cielo les robaban el horizonte, encerrándolos en cañones de sombra y piedra. Un río de rostros anónimos y apresurados los empujaba, ignorando su lenta carreta como si fuera un fantasma de otro tiempo. El viejo buscaba el campo visualmente, perdido sin la línea de los cerros. La esposa del herrero se ciñó el rebozo, protegiéndose de miradas que no entendía. Fue la serenidad de Alma lo que los mantuvo unidos. Su mirada no se perdía en el caos, sino que buscaba un rostro conocido, el de Mateo, el único hilo que los conectaba a esa jaula de piedra. Mateo los encontró en una plaza atestada, un islote de quietud en medio del torrente humano. Su rostro ya no era solo de campo. La ciudad le había lijado la inocencia, dejándole una seriedad de hombre. Los guió por callejones estrechos hasta la oficina del licenciado Rivas, un cuarto atiborrado de papeles que olían a polvo viejo y a justicia postergada. El abogado era un hombre menudo, de ojos cansados pero agudos, que los midió sin lástima ni soberbia. Vio los callos en sus manos y la tierra aún pegada a sus guaraches como si fueran medallas. No lo recibió con leyes, sino con un gesto que entendieron de inmediato. Les ofreció un jarro de agua fresca, el primer dialecto común en esa tierra extraña. Mientras bebían, el licenciado habló con una franqueza que dolía como la sal en una herida. La verdad de ustedes es sólida como una roca, dijo, pero la ley es un río que puede rodearla y desgastarla hasta hacerla arena. Hablarán ante hombres que nunca han sentido el sol en la nuca ni el hambre en las entrañas. Van a medir cada palabra, cada silencio, buscando al campesino mentiroso que inventa historias. El viejo apretó su bastón. La esposa del herrero bajó la mirada, pero Alma no flaqueó. Sacó del morral la piedra lisa que le dio la niña y la puso sobre el escritorio, entre los legajos polvorientos. No venimos a pedir limosna, licenciado. Venimos a que escuchen el latido de esta piedra. Pesa lo mismo que la verdad. El licenciado Rivas observó la piedra por un largo momento, su mirada yendo del objeto pulido a los ojos inquebrantables de Alma. No sonrió, pero un destello de profundo respeto mitigó el cansancio de su rostro. Su verdad tiene peso, señora, concedió, tocando la piedra con la punta de un dedo. Mi trabajo es que la balanza de la ley lo sienta. Pasó la noche entera preparándolos, no para mentir, sino para blindar su verdad. Les enseñó a no bajar la mirada, a responder con frases cortas y contundentes, a no dejarse enredar por preguntas capciosas que buscarían pintarlos como ignorantes o invasores. Ellos usarán palabras como víboras, les advirtió. Ustedes respondan con la solidez de esa piedra, con la memoria de la tierra que les pertenece. La sala del tribunal era una catedral de madera oscura y silencios solemnes, diseñada para empequeñecer al desvalido. Un juez con rostro de fastidio presidía desde una altura inalcanzable, flanqueado por los abogados de los acreedores, hombres de trajes finos y sonrisas afiladas que los examinaban como a una curiosidad zoológica. La gente del pueblo, con sus guaraches y sus ropas de manta, parecían árboles del desierto trasplantados a la fuerza en un jardín de mármol. El viejo se aferró a su bastón como si fuera una raíz. La esposa del herrero se ajustó el rebozo, un gesto de dignidad ancestral. Alma se mantuvo erguida, su mirada fija en el juez, sin desafío pero sin sumisión. «Que hable la mujer», ordenó el juez con desgana, su voz retumbando en el silencio opresivo. «Mi nombre es Alma, no vengo a hablar de leyes, porque mi única ley ha sido la del sol sobre la espalda y la de la tierra bajo mis pies. Esa tierra que sus papeles nombran no es un mapa,
es el cementerio de mis abuelos y la cuna de mis hijos. Cuando el fuego de don Ismael vino a purificarla, la orden fue dejarnos quemar. Su ley era que nos volviéramos ceniza junto a nuestras casas, pero mis hijos tenían hambre y la milpa tenía sed. Tomé la pala de mi esposo muerto y abrí una herida en el suelo, una zanja. No lo hice para robar, sino para vivir. Esa zanja no es un lindero de propiedad, señor juez. Es la cicatriz que nos recuerda que decidimos no ser borrados. La historia de Alma nos enseña que un silencio denso, ajeno a esa sala, siguió a sus palabras. Fue roto por el abogado de los acreedores, quien se levantó con una sonrisa de superioridad. Objeción, su señoría. La testigo nos ofrece poesía campesina, no hechos. No estamos aquí para escuchar fábulas sobre zanjas y cenizas. Pero el juez no lo miraba a él. Sus ojos, antes nublados por el tedio, estaban fijos en Alma, con una nueva y extraña intensidad. Con un gesto seco, desestimó la queja. «Prosiga, licenciado Rivas», dijo con una voz que ya no sonaba lejana. Rivas asintió y se giró hacia el viejo. «Llamo al siguiente testigo. Llamo a la memoria de esa tierra». Y el anciano, apoyándose en su bastón, comenzó su lento avance hacia el estrado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.